Desde siempre hemos pensado en nuestros sentidos como si fueran las ventanas del alma, ¿no? Nuestras conexiones más directas y valiosas con el mundo. Son tan, pero tan fundamentales que perder uno, como la vista o el oído, lo consideramos una de las peores tragedias que nos pueden pasar. Pero, ¿y si esa idea tan básica que aprendimos en la escuela estuviera, digamos, incompleta? La respuesta, la verdad, es mucho más sorprendente de lo que uno se imagina y podría cambiar por completo la forma en que vemos nuestra propia realidad. Todos nos sabemos de memoria la lista clásica de 5 sentidos, la que estableció nada más y nada menos que Aristóteles. Pero la ciencia moderna, al meterse a estudiar el sistema nervioso, nos cuenta una historia, mucho más compleja. La realidad es que tenemos bastantes más. Para entender cómo, empecemos por un sentido que creemos conocer a la perfección. Vamos a empezar por un sentido que casi damos por sentado, el oído. Y vamos a descubrir que incluso aquí, nuestra percepción es apenas una pequeña rendija hacia un universo de sonidos gigantesco. A ver, nuestros oídos son órganos de una precisión increíble. Pueden detectar sonidos que mueven el tímpano una distancia diminuta, casi nada, una 100 millonésima de centímetro. Y aún así, con toda esa sensibilidad, nos estamos perdiendo de un universo sonoro enorme que nos rodea todo el tiempo. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. El oído humano capta vibraciones entre 20 y 20.000 por segundo, pero un perro, por ejemplo, puede oír silbatos ultrasónicos de hasta 35.000 vibraciones, sonidos que para nosotros simplemente no existen. ¿Y los murciélagos? Bueno, ellos llevan esto a otro nivel, escuchando frecuencias de hasta 75.000. Pero el campeón indiscutible no es un animal terrestre, es la marsopa. Puede distinguir sonidos de hasta 150.000 vibraciones por segundo. Eso es casi 8 veces más que un ser humano. Y lo más curioso es que oyen a través de sus mandíbulas y garganta, porque sus oídos externos están prácticamente atrofiados. Esta frase lo resume todo a la perfección. A pesar de que podemos escuchar desde la respiración de un bebé hasta un avión supersónico, en el gran espectro sonoro del mundo somos prácticamente medio sordos. Un buen recordatorio de que nuestra realidad es solo una fracción de lo que de verdad existe. Muy bien, ahora pasemos a otro de los sentidos clásicos para ver cómo sigue esta historia: el olfato. Un sentido que a menudo subestimamos, pero que tiene una complejidad y un poder de verdad asombrosos. Piensen en este número. Más de 10.000. Ese es el increíble número de olores que una nariz humana promedio puede distinguir, desde el pasto recién cortado hasta el caucho quemado. Es como un superpoder que usamos todos los días, muchas veces sin ni siquiera darnos cuenta. Es que la sensibilidad de nuestro olfato es extraordinaria. Una sola molécula de ciertas sustancias es suficiente para que nuestras células receptoras le manden un impulso al cerebro. Hay experimentos que han demostrado que un bebé puede reconocer a su madre solo por el olor a los 6 días de nacido. E incluso los perfumes más caros y elegantes a menudo se fabrican con sustancias que, si las olemos solas, tienen un olor, bastante repugnante. Ya vimos lo complejas y a la vez limitadas que son nuestras percepciones. Pero ¿qué pasaría si de repente nos quedáramos sin ellas por completo? Un experimento de los años 50 nos dio una respuesta bastante dramática y reveladora sobre lo importantes que son los sentidos para mantenernos cuerdos. La pregunta parece simple, pero la respuesta es profundamente inquietante. ¿Qué le pasa a nuestro cerebro cuando le cortamos ese flujo constante de información del mundo exterior? Pues la Universidad McGill de Montreal se propuso averiguarlo. A los voluntarios se les aisló de casi cualquier estímulo. Imaginen, no podían oír ni su propia respiración. Esperaban relajarse, pero lo que encontraron fue un caos mental total. En cuestión de horas empezaron a sufrir alucinaciones súper vívidas y extrañas. La mayoría no aguantó y tuvo que abandonar el experimento. La conclusión fue inevitable. Nuestro cerebro no tolera el vacío. Necesita un flujo constante de datos para mantenerse, cuerdo. Ok, ya establecimos lo vital que es la estimulación sensorial para nuestra mente. Así que llegó el momento de la gran revelación. Vamos a contar, ahora sí, científicamente, cuántos sentidos poseemos en realidad. Y por cierto, si este tipo de temas les gustan, no olviden darle like al video y suscribirse, que eso nos ayuda muchísimo a poder seguir creando contenido como este. Pero para contar bien, primero necesitamos una definición clara, ¿no? Un sentido no es solo una idea, es un sistema físico. Se basa en receptores, que son como terminaciones nerviosas, que responden a un estímulo en particular, como la luz en los ojos o las moléculas en la nariz, y le mandan una señal al cerebro. Y con esa definición, la lista explota.
Tenemos un sentido para el calor y el frío, la termocepción, que nos avisa si el café está muy caliente. Un sentido para el dolor, la nocicepción, que nos alerta del peligro. Un sentido increíble de la posición de nuestro cuerpo, la propiocepción, que es el que nos permite tocar la punta de la nariz con los ojos cerrados. Y a esto, súmenle el equilibrio, e incluso algunos dicen que el hambre y la sed también son sentidos internos. Pensemos en el equilibrio, por ejemplo. Está localizado en el oído interno, en unas cámaras y conductos llenos de líquido. Cuando movemos la cabeza, estimulamos unos pelitos sensoriales que le informan al cerebro sobre nuestra postura. Y esta es posiblemente la función más importante del oído, y es un sentido con todas las de la ley. Entonces, ¿cuál es el número final? Según los cálculos de la ciencia moderna, el total de nuestros sentidos es como mínimo 14 o 15, muchísimo más allá de los 5 que nos enseñaron en la escuela. Y esto, claro, pone las cosas en perspectiva. Esa idea tan popular de un misterioso sexto sentido ya como que no tiene mucho lugar. Si existiera alguna forma de percepción extrasensorial, no sería la sexta, sería la 14ª o 15ª en la lista. Así que quizá es hora de abandonar esa vieja metáfora de las ventanas del alma que suena a que solo vemos pasivamente lo que pasa. Una metáfora más exacta sería un panel de control. Somos un sistema súper complejo que está monitoreando activamente una cantidad masiva de datos, tanto internos como externos, para poder navegar por el mundo. Y esto nos deja con una última idea. La ciencia ha expandido radicalmente la forma en que nos entendemos, revelando una complejidad sensorial que Aristóteles ni se hubiera imaginado. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿cuántos sentidos más estarán por ahí esperando a que los descubramos?